Bien, como ustedes muy bien conocen, América Latina tiene una larga historia de conspiraciones contra la democracia y contra la libertad. Pero hoy enfrenta una originalísima. Y esta conspiración, a diferencia de las otras, usa los mecanismos, las instituciones, las normas de la democracia para acabar con la democracia. Esto no había ocurrido antes en el continente. Y no es una conspiración que se reduce a un país. No es un golpe de Estado que se produce en una parte del continente. Es una política dirigida a reproducir lo que ocurre o lo que ocurrió originalmente en Venezuela a otros países del continente, por lo pronto al Ecuador, a Nicaragua, a Bolivia, y es una conspiración que intentó hacer lo propio en Honduras. Una vez apoderados del gobierno, usando el sistema electoral, ganando una elección, desde el poder constituyen un gobierno que no respeta, que no cumple ninguno de los elementos esenciales de un sistema democrático. Ni siquiera las elecciones libres. Es entonces un sistema que conceptual y fácticamente está en contra de la democracia, pero que se presenta ante sus ciudadanos y ante el mundo como una democracia. A tal punto que los países de América Latina desde hace años no recuerdan, y los gobernantes incluidos, que existe una Carta Democrática Interamericana y que esa carta, violada por estos gobiernos, debe ser respetada porque fue suscrita por todos los estados. Y los países, y los gobernantes, y los ministros de Relaciones Exteriores, y los presidentes, a la hora en que concurren a una reunión continental, prefieren mirar a otro lado, igual que la Organización de Estados Americanos. En la reciente reunión de Cartagena, el único que hizo una referencia a esa carta fue el presidente de los Estados Unidos. Estas democracias, les decía, no reúnen ninguno de los elementos que conforman el sistema democrático, como la división del poder, la independencia de la justicia y de los órganos de control, el pleno ejercicio de las libertades y derechos, el imperio de la Constitución y de las leyes, la rendición de cuentas y la alternancia política, además del pluralismo. Ni siquiera, a mi manera de ver, les decía, ni siquiera las normas y las reglas electorales, excepto cuando son elegidos por primera vez. En las siguientes, ellas son alteradas. La propaganda, por ejemplo, deja de ser equitativa y pasa a ser privilegiada para el candidato del gobierno, que es el presidente de la República en ejercicio. El gasto electoral pasa a ser restringido para todos los candidatos, excepto para el candidato presidente de la República. Y las mismas normas electorales en cuanto a la distribución de escaños, en cuanto al sistema de asignación de la representación popular, también son modificadas para beneficiar al candidato presidente de la República. Antes se hacía un fraude electoral en las urnas, se manipulaban los votos. Hoy, en estos gobiernos,
el fraude electoral es mucho más sofisticado. Igual que se presentan como gobiernos democráticos en todas las reuniones internacionales, asimismo, se legitiman diciendo que han ganado en las urnas. Y efectivamente, si se hace una contabilidad electoral, han triunfado y a veces de manera contundente. Pero no se toma en cuenta, y los latinoamericanos no reflexionamos sobre toda la manipulación de los mecanismos preelectorales anteriores al día de las votaciones, que le dan una ventaja inequitativa frente a los otros candidatos que le permite ganar y triunfar y permanecer en el poder. Entre las libertades que más limitación reciben, ocupa un lugar destacado la libertad de prensa. ¿Por qué razón? Porque como son dictaduras que no se sostienen en la fuerza de las armas, sino en la fuerza de los votos, hay que ganar la elección. Y para ganarla no solo son necesarias alteraciones de los mecanismos electorales, una manipulación de la propaganda, sino que además es necesario copar la opinión pública, conseguir que los electores conozcan una sola verdad, que no se informen de los actos del gobierno, que no puedan hacerse un juicio sobre cada una de sus actividades, lo que implica un control de los medios de comunicación. En el caso del Ecuador, por ejemplo, el gobierno ha pasado de una radio, que es lo que tuvimos todos los presidentes a lo largo de 30 años, a tener 16 medios de comunicación que incluyen revistas, periódicos, radios, varias, y sobre todo 2 importantes estaciones de televisión muy populares que pertenecían al sector privado. Porque a través de la propaganda, a través de la información, a través de la manipulación de la opinión pública, ellos cuentan con un instrumento más para presentarse a una contienda electoral y obtener un resultado favorable. Estos gobiernos no son gobiernos como todos aquellos que reciben este título, al servicio de todos los habitantes de una sociedad. Gobiernan para una parte de la sociedad. Y cuando ellos dicen que en realidad gobiernan para el pueblo, no es tan cierto, al menos en el caso del Ecuador. Cerca de 200 dirigentes sociales, la mayor parte indígenas, están enjuiciados penalmente por terrorismo. ¿Y cuáles son sus actos de terrorismo? Haber salido a las calles a protestar. Quizá haber incurrido en algún acto de violencia física que siempre suele suceder en estos casos de manifestaciones populares. Por estos motivos, soy de la opinión de que el mayor enemigo de la democracia en el continente es esta organización o esta ideología llamada socialismo del siglo XXI, que ofrece una democracia distinta, una democracia diferente, una democracia participativa, en la que el único que participa en la realidad es el presidente de la República. Ni siquiera su partido político, ni siquiera sus legisladores, ni siquiera sus ministros. Ninguno de ellos tiene voz y voto en el régimen. Una sola persona resuelve la política económica, la política social, la política internacional, el contenido de las leyes, interpreta la Constitución, juzga. ¿Por qué? Porque se apodera de la justicia, naturalmente. No hay autoridad de control que pueda examinar las cuentas del gobierno. Es una democracia no participativa.
es la democracia de una sola persona al estilo de todas las dictaduras de América Latina, con la única diferencia de que el que ejerce el poder no es un jefe militar ni lleva un uniforme. A este primer enemigo de la democracia latinoamericana, ¿cuáles otros se suman? El populismo, como decía Guillermo. Por dos razones. Porque inevitablemente el populismo lleva a crisis económicas. Y las crisis económicas son enemigos mortales de la permanencia de los gobiernos democráticos. La crisis que vivió el Ecuador en los años 90 explica esa sucesión que tuvimos de reemplazos de presidentes electos por vicepresidentes de la República. Pero hay una razón más que para el tema que estoy planteando vale la pena considerar. El populismo impide que se desarrollen las virtudes cívicas de los ciudadanos que son tan indispensables para que pueda funcionar un sistema democrático. En América Latina consideramos, por ejemplo, que un ciudadano es aquel que concurre a votar. En los Estados Unidos concurre a votar la mitad de la población, con suerte. Pero no hay americano que deje de pagar impuestos. En realidad, el ciudadano es aquel que está comprometido con el destino de su país. Y una expresión de eso es cumplir con su responsabilidad de contribuyente. Bueno, en América Latina, el populismo ha introducido la creencia de que es el Estado el que en primer lugar tiene que resolver los problemas de cada individuo, eliminando el papel subsidiario que debe tener un régimen político para acudir en auxilio de la sociedad cuando ella no puede resolver individual o colectivamente sus problemas, como por ejemplo suele ocurrir y ha sucedido desde hace 200 años acá en los Estados Unidos, desde que Alexis de Tocqueville escribió un libro sobre la democracia en América y le sorprendía cómo acá los ciudadanos resolvían sus problemas y solo en el caso de que no podían hacerlo acudían ante la autoridad. En América Latina, en lugar de la cultura de la legalidad, existe la cultura de la ilegalidad. Y la democracia es un sistema político que se sustenta en la Constitución y en la ley. Pero en sociedades en que la ley no está condicionando los actos de las personas, que no está en la vida diaria de los individuos, que no es un elemento de reflexión a la hora de dar un paso económico, un paso político, un paso social, es muy difícil que esa sociedad asimismo exija al gobierno, exija al presidente que cumpla con la Constitución y la ley. ¿Le parece bien? ¿Le parece justificable? ¿Por qué? Porque está haciendo caminos. ¿Por qué? Porque se necesita un gobierno fuerte. Excusas sobran. Esta falta de una exigencia de la ley es otro obstáculo severo, importante, para que en América Latina puedan operar las instituciones democráticas. Un tercer obstáculo es esa tendencia de los latinoamericanos a practicar la operación suma cero. ¿Qué quiere decir esto? O ganar todo o perder todo. Y la democracia es un sistema político en el que generalmente se están buscando acuerdos, compromisos, colores grises, posiciones intermedias, que van acercando puntos de vista, principios, ideologías, políticas diferentes. Pero cuando en una sociedad se apuesta a ganar todo, también se puede perder todo. Y como consecuencia de eso, crear obstáculos para el progreso y para el desarrollo de la región.
La cultura de América Latina no es una que favorezca el diálogo, el compromiso y todos los otros elementos de un sistema político en el que no existen verdades absolutas, sino la búsqueda comunitaria de caminos para tratar de llevar adelante un proyecto nacional. Hay en América Latina exclusión social, como existen en casi todas las sociedades. Pero América Latina se distingue por ser una de las sociedades en la que las diferencias entre ricos y pobres son mucho más altas que en otros continentes y tienden a empeorar antes que mejorar. Ni siquiera Chile, que ha reducido tanto la pobreza y que ha mejorado tanto las condiciones de vida de la población, país en el que ha aumentado significativamente la clase media, no ha logrado corregir este problema de las diferencias entre ricos y pobres. Y este elemento que está presente en la vida diaria del continente ha resultado ser un instrumento fundamental para el éxito político del socialismo del siglo XXI. Porque ha encontrado sentido, ha encontrado respuesta en ese discurso de ricos y pobres, en ese discurso de la confrontación de los explotadores y de los explotados. Porque esos son los sentimientos que existen en un continente en que la igualdad de oportunidades no es cierta. En el Ecuador, por ejemplo, si alguien nace indígena, muy probablemente será pobre. Si alguien nace blanco, muy probablemente será de la clase media o de la clase alta. El color de la piel determina el ingreso a lo largo de su vida. Y finalmente, quisiera tocar un tema que habitualmente en el debate sobre la democracia en América Latina es excluido, el tema de los partidos políticos. A lo largo de las 2 décadas perdidas, que fueron, desafortunadamente, las décadas en las que debutó la democracia en América Latina luego de las dictaduras de los años 70, hubo una prédica continental contra los partidos políticos y contra los políticos. Medios de comunicación, gremios empresariales, organizaciones sociales, académicos, tecnócratas, organizaciones de la sociedad civil. De tal manera que cuando Chávez, Correa y los otros llegaron al gobierno, ya los partidos y los políticos habían sido moralmente liquidados por el continente. Y de manera, a mí me parece, injusta. Porque cierto es que hay partidos que merecían críticas. Cierto es que hay políticos que no eran honestos. Pero un buen número de los políticos latinoamericanos son políticos que han dedicado su vida a servir al país, honorablemente. Y que más bien por por intervenir en la política, perdieron muchas oportunidades de hacer dinero en los negocios o en sus profesiones. Pero a todos nos pusieron en el mismo saco. Y bien, a mí me parece que si queremos reconstruir en la democracia en América Latina, tenemos que reconstruir sistemas de partidos y reconstruir el valor de la política y de los políticos. No hay democracia en el mundo que funcione sin partidos. No ha habido ni habrá. Cualquiera sea el nombre que se le ponga al partido. Porque tal es el descrédito que hoy nadie quiere ponerle a su partido el nombre partido. Le ponen movimiento, le ponen frente, le ponen grupo, le ponen cualquier otro nombre, ¿no?
Bueno, reconstruir el valor de la política, restaurar el valor de los partidos, poner en primer lugar el sentido del servicio público, me parece que es un elemento fundamental para reconstruir la democracia, ¿no? ¿Cuáles son las sociedades más pobres de América Latina? Las sociedades que tuvieron más años de dictadura. Y aquellas que tuvieron más años de dictadura no tuvieron partidos. ¿Y cuáles son las sociedades más prósperas de América Latina? Aquellas que tuvieron más años de democracia. Y la democracia siempre en esos países se sostuvo en sistemas de partidos políticos. El milagro chileno ha sido hecho por la concertación. El milagro brasileño ha sido hecho por el bipartidismo brasileño. La sociedad más exitosa del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, no puede explicarse sin los partidos demócrata y republicano. Y lo mismo puede decirse de Inglaterra. La resurrección democrática de España, ¿quién la hizo? Los partidos políticos. Quisiera dejarles, estimados amigos y amigos, esta última idea, que quizá es mucho más importante a mi manera de ver que todas las otras. Muchísimas gracias.